sea, recuérdense que el martes pasado lo que trabajamos fue los métodos gráficos y los métodos analíticos. Eh, y de los métodos analíticos solamente trabajamos lo que fue el método trigonométrico específicamente. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar lo que sería el otro método analítico, que sería un método algebraico que lo vamos a trabajar mediante el uso de componentes rectangulares. Ok, o sea, es un método algebraico. Porque vamos a utilizar como si fuera un álgebra para hacer las operaciones entre ellas. Supongamos que yo tengo mis ejes cartesianos típicos, X y Y. Y vamos a suponer que yo tengo un vector F que tiene una dirección específica θ y una magnitud F. Ahora bien, ese vector F yo puedo escribir lo que está compuesto por dos vectores que son perpendiculares entre sí. Lo que estoy diciendo es que F yo lo puedo escribir como la suma vectorial de dos vectores. Partiendo de la hipótesis que ambos vectores F1 y F2 son perpendiculares entre sí. Yo puedo descomponerlo en más vectores, pero en este caso en específico quiero que sean descompuestos por esos vectores F1 y F2, que en particular ambos entre ellos son perpendiculares. Basándome en esa información, yo voy a presumir que dichos vectores, uno es paralelo al eje X y el otro es paralelo al eje Y. Lo que quiere decir que mis vectores que me forman esa suma sería esos vectores. Al vector F1 vamos a llamarle, supongamos que se llama Fx, o sea, su magnitud, y el F2 sería Fy. Lo que quiere decir que mi vector F va a ser igual a la suma vectorial de Fx más Fy. Ahora supongamos que yo tengo un vector que me define la dirección de X y la dirección de Y. Esos vectores, vamos a asumir que esos vectores son en esencia unos vectores unitarios. Ustedes saben que cuando yo quiero poner un vector en dirección de otro vector, yo simplemente lo único que tengo que hacer es multiplicar la magnitud de ese vector por el vector unitario asociado a la dirección que yo quiero colocar. Y supongamos que esos vectores son los vectores Y, 1,0, que son vectores unitarios, J, 0,1. El vector Y me define la dirección paralelo al eje X, mientras que el vector J me define el vector paralelo a la dirección Y. Por tanto, yo pudiera escribir que ese vector F no va a ser más que la magnitud de Fx por la coordenada Y más la magnitud de Fy por la coordenada J. Y esa forma de escribir ese vector es lo que se conoce como la forma algebraica de escribir un vector. Ahora la pregunta es, ¿quién es Fx y quién sería Fy? Como el triángulo que forma esa sumatoria de fuerzas donde estamos definiendo el vector F me conforma un triángulo rectángulo, yo puedo plantearme las funciones trigonométricas que conforman, o sea, que se forman en ese triángulo rectángulo. Por ejemplo, el seno de teta y el coseno de teta. Puedo ver también la tangente, cotangente, pero la que me interesa en esencia son el seno y el coseno. Si yo me doy cuenta, el seno del ángulo teta sería al cateto opuesto, por definición, sobre la hipotenusa, que lo que quiere decir que la magnitud de Fy sobre la magnitud de F. De forma similar, la del coseno sería el cateto adyacente, que es la magnitud de F de X, sobre la magnitud de la hipotenusa, que sería F. De esas dos identidades, si yo despejo tanto a Fx como a Fy, tendría que la magnitud de Fx no es más que la magnitud del vector, discúlpenme, del vector F multiplicado por el seno de teta, mientras que Fy viene siendo la magnitud del vector F por el coseno de teta. Entonces, entendiendo esos conceptos, ya yo puedo decir claramente a qué van a ser igual las componentes tanto X como Y, siempre y cuando el ángulo con que yo esté determinando la dirección del vector F esté con respecto al eje horizontal en el primer cuadrante. Ahora, si ocurriera que el ángulo que yo estoy trabajando estuviera con el segundo, o sea, con el eje vertical, esa dirección determinada de F,
nos damos cuenta que las identidades trigonométricas serían contrarias. Me explico el concepto contrario. Sería para seno, la que era seno antes, ahora va a ser coseno, y la que es coseno iba a ser seno. Lo que quiere decir que mi f de x, si fuera con el ángulo beta, sería f. Miren, aquí hay un pequeño error. Disculpen. Hay un pequeño error que lo hice sin... Lo dije verbalmente bien, pero lo escribí mal. Esto aquí es f coseno de teta y aquí es f seno de teta. Nótese que si yo despejo las identidades, así es que quedan. Entonces, como decía, si fuera con el ángulo beta, sería f seno de beta y f de y sería f coseno de beta. Y así yo puedo determinar las componentes rectangulares de ese vector. ¿Cuál es la importancia de yo poder descomponer esos vectores en sus componentes y escribirlo de forma algebraica? Muy simple. Cuando yo voy a hacer la adición de vectores, yo sé de antemano que si yo tengo la fuerza resultante que conocemos, que si yo tengo una partícula X y esa partícula X se le aplica N fuerzas, yo sé que la fuerza resultante de esa N fuerzas no va a ser más que la suma vectorial de los N vectores. Ahora bien, si yo a esos N vectores lo puedo decomponer en sus respectivas componentes rectangulares, entiéndase, paralelo al eje X y paralelo al eje Y, tendría lo siguiente. Solo el F1 lo pudiera escribir como F1X en la coordenada Y más F1Y en la coordenada J. Eso lo voy a sumar el vector 2, que sería F2 en coordenada X más F2 en coordenada F2Y en coordenada J, más hasta llegar al enésimo vector que tiene sus componentes en Y y en J. Ok, si me doy cuenta, todas las componentes en Y están sobre un mismo eje, lo que quiere decir que yo puedo hacer una simple suma algebraica y las que están en J también están en el mismo eje, puedo hacer una pequeña suma algebraica. Si yo hago ese análisis, me puedo dar cuenta que yo pudiera sacar Y factor común. Si saco Y factor común, me quedaría F1X más F2X más hasta llegar a Fnx. Toda esa sumatoria va a estar en la coordenada Y y de forma similar con la coordenada Y, con la coordenada J, tendríamos F1Y, F2Y más hasta llegar al F enésimo de Y en J. Y esa suma vectorial o esa suma algebraica me va a definir lo que sigue siendo mi vector fuerza resultante. Ahora, si a esto yo le llamo F resultante X y a esto yo le llamo F resultante Y, yo puedo decir que mi vector resultante va a ser AFRX en coordenada Y más FRY en coordenada J, siendo FRX la suma de todas las fuerzas en X y FRY la suma de todas las fuerzas en Y. ¿Estamos claros? Entonces, nótese qué sencillo es yo hacer la suma vectorial, porque ahora simplemente lo que voy a hacer es suma la algebraica. Pero ¿qué sucede? Que ese vector fuerza resultante solamente está expresado en mi forma algebraica. Si yo quisiera escribirlo o determinar su magnitud y su dirección, es muy simple. Si yo analizo ese triángulo, antes de irme directamente a lo que serían las fuerzas resultantes, yo conozco esos tres lados que me conforman la suma vectorial del vector F, yo pudiera decir que la magnitud de F, por ser un triángulo rectángulo, pudiera aplicar lo que sería el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que sería la suma de los catetos, la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Lo que quiere decir que de forma similar, en la fuerza resultante, ya yo sé que la magnitud de FR va a ser igual a la raíz cuadrada de FRX al cuadrado más FRY al cuadrado. Ahora, volviendo al triángulo que se forma cuando tengo descomposición de fuerza, para yo calcular la teta, en caso de que yo tenga las componentes, yo me sé claramente que si yo calculo la tangente del ángulo teta, esa identidad me tiene que dar el cateto opuesto, que en este caso es la magnitud de FY, entre la magnitud de FX. Si de ahí yo despejara a teta, ya yo puedo saber cuánto vale ese ángulo. De forma similar, si lo llevo a la fuerza resultante, sería a la tangente inversa de la fuerza resultante en Y entre
la fuerza resultante en X. Y ya con todo ese pool de información que ustedes están viendo en su pantalla, yo puedo determinar sumas vectoriales mediante el uso de componentes rectangulares. ¿Cómo? Primero, a cada vector lo descompongo en sus componentes. Segundo, determino mi fuerza resultante en X y mi fuerza resultante en Y, las cuales la fuerza resultante en X sería la sumatoria de las fuerzas en X y la fuerza resultante en Y serían la sumatoria de las fuerzas en Y. Ahora, si quiero determinar lo que sería la magnitud del vector F, yo pudiera decir que la magnitud del vector F es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes y su dirección no sería más que la tangente inversa de la relación que hay entre la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Si no hay ningún tipo de pregunta, podemos continuar con un pequeño ejemplo de cómo hacer la sumatoria de vectores aplicando el método de las componentes rectangulares. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No. Excelente. Excelente. Deme un segundo. Profe, Lo escucho. ¿me escucha o no? La escucho. Ah, perdón, no escuché bien yo. Dígame. Yo entiendo que la parte donde está el cuadrito, Ajá. donde te puso de último el cuadrito, ahí, exacto. Esa parte, quedamos de que sería tangente inversa de la f resultante de y sobre la f resultante de x. O sea, yo lo puedo poner directo en la calculadora y me lo da. Claro. Claro. No, porque muchas veces uno... Ajá. Escucho. Sí, dígame. Aló. Sí, muchas veces uno comete el error de hacerlo separado y muchas veces le da diferentes resultados, por eso fue que le pregunté. No, lo que pasa es que eso va a depender de un tema muy básico. Exacto. De que, primero, el ángulo tiene que estar en degree, empezando por ahí. Segundo, hay calculadoras que trabajan de forma diferente. Hay unas calculadoras que trabajan donde tú puedes escribir todo de forma lineal y él te lo resuelve automáticamente. Y hay otras calculadoras que no hacen, cuando tengo cociente, por ejemplo, yo escribo tangente inversa, y entre f de x, él lo que hace es que determina la tangente inversa de f de y y a ese resultado lo divide entre f de x. Por lo consiguiente, que lo correcto y recomendado es que ustedes agarren, abran un pequeño paréntesis luego de escribir la tangente inversa y dentro de ese paréntesis, que lo que le está informando a la calculadora, que él primero tiene que hacer la operación paréntesis para luego hacer la operación tangente inversa. Hay Y personas que se equivocan, le escriben lineal. Para la operación completa. Exactamente. Esos son errores que a veces muchas personas, para evitar ese error, lo que hace primero que determina el cociente de f de y entre f de x, toma ese número y a ese número luego le saca la tangente inversa. Cualquiera de las dos formas deberían funcionar exactamente igual. Pero ya vamos a ver porque eso hay que revisarlo cada uno. O sea, cada uno en sus respectivas calculadoras, porque no todas las calculadoras funcionan de la misma forma. ¿Estamos de acuerdo? Entendido. ¿Alguna otra pregunta? No, era hasta ahí, de mi parte. Excelente. Si no hay Profe, pregunta, dígame, lo estoy escuchando. ¿se puede tomar un ejemplo para memorizar acerca de los angulitos que usted formó aquí? Que un ejemplo Ajá. siempre, el ángulo que forme con respecto al eje, se puede decir que siempre ese es el coseno. Recuérdate que el cociente, por definición, el concepto coseno y el concepto seno siempre es el cateto adyacente. O sea, el cateto es adyacente, es aquel cateto donde el ángulo coincide con la hipotenusa y ese cateto, y ese lado. O sea, ese beta es lo mismo que decir este beta. Ajá. Por eso es que cuando estoy trabajando con la función beta, se invierte porque el X se convierte en opuesto y el Y se convierte en adyacente. Entonces, lo que estoy diciendo con eso, tú tienes que entender el concepto, tenerlo claro, quién es adyacente y quién es opuesto.
si no está claro ese concepto, ya el seno y coseno se va a confundir, porque el seno y coseno son por definición, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y el seno es opuesto sobre adyacente. ¿Estamos claros? Lo que tienes que tener claro con quién coincide el eje. Si tú lo tienes claro, no hay ningún tipo de inconveniente. Está bien. Entonces, Gracias. si está todo claro, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos al libro entonces. El libro tiene todas esas explicaciones. Fíjense que si ustedes lo leen, todo lo que yo acabo de decir está exactamente en el libro, un poquito más ampliado quizás o un poquito más resumido. Todo va a depender de cómo ustedes lo interpreten, pero es exactamente lo mismo que lo que yo estoy planteando. ¿Estamos de acuerdo? Ya partiendo de eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacer el 2.24. Si tomamos una instantánea para llevarnos el ejercicio al Paint, tendríamos lo siguiente. Vamos a ver. Ok, vamos a quitar esto. No debe verse. Vamos a quitar esto, tampoco debe verse. Miren, ese ejercicio te dice que determine las componentes, pero a mí no me interesa solamente determinar las componentes. Yo voy a determinar la resultante de esa fuerza aplicada en este punto, porque es el punto donde coinciden todas las fuerzas. O sea, la partícula en este caso es ese origen. Que en teoría es donde coinciden todas esas fuerzas aplicadas. Para comenzar, vamos a llamarla a esta F1 para tener un nombre. A este le vamos a llamar F2 y a este le vamos a llamar F3. Lo que quiere decir que lo primero que tenemos que descomponer es a F1, a F2, úsame F1X, dame un segundito, y F1Y. Dígame, ¿cuál es su pregunta? F2 viene siendo 120, ¿verdad? ¿Cómo 120? 120 newton. Lógicamente. Sí, señor, okay. Sí, señor. Miren algo muy importante, que aunque yo no solo planteé en la pequeña explicación, es lo siguiente. Fíjense que cuando la fuerza está en el primer cuadrante, la componente en Y y la componente en X, ambas son positivas. Pero cuando la fuerza está en el segundo cuadrante, ustedes se darán cuenta que la componente en X sería negativa y la componente en Y sería positiva. ¿Por qué sucede eso? Si yo decompongo en esos dos vectores, me doy cuenta que eso va a quedar así. ¿Ven? Negativa en X y positiva en Y. En el tercer cuadrante, si el vector F está aquí, ambas son negativas. O sea, X y Y son negativas. Y en el cuarto cuadrante, ustedes se van a dar cuenta que X será positiva y Y va a ser negativa. Eso es bueno y claro entenderlo. O si ustedes, otra forma de ustedes no aprenderse y embotellarse eso, hacen lo que yo hice en esa posición. Simplemente llevo el vector F a su componente en Y, me daré cuenta que la flecha iría hacia arriba, y a ese F lo llevo a su componente en X y me doy cuenta que la flecha señala hacia la izquierda, por tanto sería negativo. Para F1, lo que quiero decir con eso, que es la magnitud de F1 por el coseno de 35, pero como está en el segundo cuadrante, sería negativo 150 newton coseno de 35 grados, y F1Y sería positivo 150 seno de 35 grados. Para el primero sería 150 coseno 35, estamos hablando de menos 122.873 newton, y para el segundo 86.036 newton. Vamos con F2. X y F2Y. F2X, en este caso, estamos hablando que sería en el primer cuadrante, ambas positivas, 120 coseno de 70 grados. Es 70 grados porque, recuérdense, que el ángulo o la dirección del vector tiene que estar referido o respecto al eje X o respecto al eje Y. Ese 30 que está marcado ahí está respecto al vector F3, pero el que yo quiero es respecto al vector, respecto al eje X. Por tanto, sería 30 más 40. Entonces, en este caso sería 120 seno de 70. Eso hay que tenerlo claro, porque la idea de ponérselo así es que ustedes se percaten de que siempre es respecto a un eje de referencia que tenemos que tomar. Este sería 41.042 newton y el otro sería 102
.763 newton. F3X y F3Y, el primero sería 80 coseno de 40 y el segundo sería 80 seno de 40. Para el primero, 80 coseno 40 me da 61.284 newton. Y para el tercero, para el último, seno de 40, estamos hablando 51.423 newton. O sea, ya tengo todos mis vectores en sus respectivas componentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente determinar la fuerza resultante en X, que es la sumatoria de fuerzas en X, como lo definimos en la presentación pasada. O sea, en este caso sería 122.873 más 41.042 más 61.284. Lo que quiere decir que eso sería igual a menos 122.873 más 41.042 más 61.284. Y eso me va a dar menos 20.547 newton. Ahora, FRY, sumatoria de fuerzas en Y, serían 86.036 más 112.763 más 51.423, lo que quiere decir que eso es igual. ¿Me escuchan? Sí, Oh, no me escuchan. Disculpen sí. un minuto, déjenme poner a cargar el micrófono. Que se escuché el sonido que se está descargando. Saludos. ¿Se sigue escuchando? Sí, ¿Se profesor. sigue escuchando? Ok. 51.423, eso me da como resultado 250.222 newton. Ok, ya tengo las componentes. Ahora, supongamos, o vamos a escribirlo primero en forma, la fuerza resultante en forma algebraica. La forma algebraica estamos hablando que sería 20.547 I más 250.222 J. Si me pidieran la magnitud de FR, estaríamos hablando que es la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes. Y eso sería igual a 251.064 newton. Ya tengo mi magnitud. ¿Qué me falta para poder determinar el ejercicio completo? Sería la dirección. Claro. La dirección en este caso sería la tangente inversa De de Y entre 150 exactamente entre menos 20.547. Y eso sería tangente inversa de 250.22 entre menos 20.547 y me está dando un ángulo de menos 85.30. 6 grados. Miren, ese ángulo está dando negativo, pero realmente ese ángulo yo puedo escribirlo como positivo. Tomando en consideración en qué, con respecto a qué eje él está trabajando. O sea, en qué cuadrante. Entonces, ¿qué significa con respecto a qué cuadrante? Voy a poner positivo. ¿Cómo yo me doy cuenta en qué cuadrante está trabajando? Muy simple, voy a las componentes. Me doy cuenta que la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Como sucede eso, y yo veo este gráfico que está aquí arriba, yo me doy cuenta que eso ocurre en el segundo cuadrante. Lo que quiere decir que mi ángulo es así que va. ¿Estamos claros? ¿Se comprende la idea? Porque él me dio menos 85. Vamos a entenderlo, porque me dio menos 85. Usted sabe que los ángulos positivos se miden así. Y los ángulos negativos se miden así. En teoría, él está dando ese ángulo aquí abajo. O
sea, le está diciendo que eso vale 85.306. Pero les recuerdo que ese mismo ángulo es de este lado. El del cuarto cuadrante, si Y hubiera sido negativa. Pero como la que es negativa es X, el ángulo es este. Entonces, por eso es que yo simplemente, en vez de hacer ese gráfico, para luego proyectar el 180 grados respecto al 85, yo lo que hago que es mejor simplemente voy a la fuerza resultante, veo quién está negativa y quién está positiva, y él me va a definir a mí en qué cuadrante está. ¿Estamos claros? Si todo está claro y no tienen preguntas, vamos a hacer otro pequeño ejercicio. No hay dudas, excelente. Profesor, yo tengo una pregunta, pero no le sé si sigue igual. Dígame. Que sería, por ejemplo, si yo primero calculo la fuerza resultante con la X y con la Y, sin llevarlo así, con la sumatoria, que sería resolviendo la primera fuerza, aplicando la de los cuadrados y sacando la tangente inversa, sería igual. No entendí lo que tú preguntaste. Es lo que está diciendo, como que si lo hiciera con cada fuerza. O sea, no la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3. No, porque ya los ángulos están ahí. Claro. No funciona, eso no funciona. Ya ahí te están dando la magnitud y la dirección de cada uno. ¿Para qué yo voy a hacer eso? Si voy a llegar al original. No, pues está bueno. No sé si me entiendes. O sea, si yo agarro el 150 claro, y le calculo de que la tangente inversa me tiene que dar 35, porque de ahí hay que No, profesor, con la tangente inversa no, sino con F1 en X, F2 en X. Digo, F1 y también en X, FY. ¿Cómo así? Entonces, ahora sí me confundí. Explica, o sea, con los resultados, profesor, con el negativo 122, con el 86, que calcularé el valor cuadrado, sacarle la raíz. Es que si hago eso, me va a dar la magnitud de donde salió ese valor. Claro. No, pues está bueno. Vamos a voy a volver a la posición original, o sea, a los 150, a los 120 y al 80. ¿Entiendes? O sea, no habré hecho nada. Simplemente probé de que esos vectores provienen de componentes. Es lo único que he hecho si hago esa parte. ¿Se comprende? Sí, está bueno. Correcto. Eso es importante que se comprenda. Ok. ¿Podrías explicar la parte del ángulo que no entendí muy bien? ¿Qué parte del ángulo, joven? ¿Por qué negativo? No, eso sale negativo porque si tú calculas eso, es lo que está asumiendo que uno de las dos es negativa. Y como una de las dos es negativa, la tangente inversa me tiene que dar o en el cuarto cuadrante o en el segundo cuadrante. Entonces, lo que hace la calculadora es que se va por el cuadrante que le quede más cerca al primer cuadrante, que viene siendo el cuarto. Entonces, lo que te da el ángulo, como si estuviéramos trabajando en el cuarto cuadrante. El problema es que si lo vemos así, eso quisiera decir que la componente que está negativa es la componente en Y y no la componente en X. Entonces, uno lo que hace es que en teoría uno debería sumarle 180 grados y ya. Pero como nosotros estamos razonando y no estamos haciéndolo mecánicamente, simplemente nos damos cuenta que por la forma de que tiene la fuerza resultante, que la primera es negativa y la segunda es positiva, me está diciendo automáticamente que yo estoy en el segundo cuadrante. Entonces, lo que yo hago es que simplemente que ese 85.306 está en el segundo cuadrante con el eje X. ¿Estamos claros? O sea, yo hago ese razonamiento en vez de hacerlo mecánicamente y escribir el ángulo, sino tengo que pensar si ese ángulo está con respecto al primer cuadrante, con respecto al segundo, con respecto al tercero, con respecto al cuarto. Ok, gracias. Siempre ese análisis hay que hacerlo. ¿Y cómo yo voy a hacer ese análisis? Viendo sus componentes. Ambas positivas, primer cuadrante. La componente en X negativa, la componente en Y positiva, segundo cuadrante. Ambas negativas, tercer cuadrante. Ambas, una X positiva y Y negativa, cuarto cuadrante. Tengo que siempre hacer ese análisis. Porque si no, voy a tener el ángulo bien, pero en una posición equivocada. Dígame, joven, usted iba a decir algo. También haciendo una observación, que dígame, con relación al coseno y al seno, uno tiene que tener en cuenta cuál es el, o sea, si es con relación a X o con relación a Y, porque usted dijo hace un momentico que si tomamos el ángulo con relación a Y, entonces se van a invertir lo que ocurriría esto.
Esto Sí, ocurriría. eso mismo. Eso, Sería eso esto, mismo. esto ocurriría. Sí, lo de beta, sí, perfecto. Exactamente. Eso podría ser un gancho, una pregunta o algo No, así. no es un Pero gancho, porque si tú no quieres, por ejemplo, para que te entiendan, si a usted le dan el ángulo con este, dicen que esto vale 55 grados. Yo que si quiero, en vez de trabajar con 55, trabajo con este, le digo, ese vale 90 menos menos 55. 55. Ok, ok. Y Sí, escribo sí. el ángulo que hay. O sea, yo puedo, a lo que me refiero es, si usted nunca quieren trabajar con el eje vertical, usted simplemente lo único que tiene que restar. Ok. Le resto 90, a Nítido. 90 le resto ese ángulo. O Perfecto, sea, que hay perfecto. muchas formas de usted evitar eso. Lo que pasa es que yo lo hago directamente porque yo entiendo que eso es algo muy trivial, que no tiene importancia saber cuándo es seno y coseno. Y además con la experiencia, con la cantidad de ejercicios que yo le dejo, ustedes van a darse cuenta de eso bastante rápido. Ok, ya eso lo tenemos bastante cogido. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo para poder tener todo claro respecto a eso. Por ejemplo, podemos hacer ¿cuál? El 230. Sí, vamos a hacer el 230. El 29, profesor. No, porque el 29 está marcado y usted tiene que hacerlo en la práctica. La idea es yo hacer pares y ustedes hacer impares. Sí. Bueno, que un ejercicio impar sea lo suficientemente interesante para yo ponerme a hacer ese ejercicio. Pero ustedes se darán cuenta de algo muy, muy básico. Y es que estos ejercicios son tan simples, los primeros capítulos, que no hay ningún ejercicio que sea interesante. Todos salen bastante sencillos. Vamos a hacer eso. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, una pregunta, profe. Dígame. En caso de que tengamos dificultad con un ejercicio, un ejemplo, en una práctica, ¿se lo podemos preguntar en una clase y usted nos ayudaría o algo? Sí, sí, lo primero que tienen que hacer, para no esperar la, ¿cómo se dice? La clase, usted va ahí a donde dice foro de la práctica 1, usted entra ahí, se inscribe en el foro y hace una pregunta. Profesor, mire, fíjate que el foro es preguntas sobre la práctica. Profesor, mire, yo estoy haciendo este ejercicio y no me está dando. Entonces yo voy a tratar de, en el menor tiempo posible, antes de su clase, de hacer la respuesta. Si usted ve que no di la respuesta, usted en la clase hace la pregunta y ya yo lo que hago es que les respondo en la clase, sin Está ningún bien, tipo de gracias. inconveniente. La idea es esa. Por eso le estoy dando el tiempo suficiente para si tienen algún problema. No es que yo le vaya a hacer el ejercicio en la clase, pero le puedo dar la idea de cómo hacer el ejercicio. ¿Estamos claros? Dice, Ok. el cable AC, discúlpeme, el cable AC ejerce sobre la viga AB una fuerza P dirigida a lo largo de AC. Si se sabe que P debe tener una componente vertical de 350 libras, determine la magnitud de P y su componente horizontal. Eso está sumamente sencillo. Sabemos que si es sobre AC que estamos trabajando, o sea, sobre ese cable que está ahí, estamos hablando sobre ese cable, ya sabemos que la partícula es A. Y si yo expreso mi partícula, la voy a escribir en mi eje cartesiano, un eje cartesiano representativo. Yo sé que P es una fuerza que va en la dirección del cable AC. Y de antemano, si ese vale 55 grados, y aquí yo tengo un eje paralelo, este tiene que valer 55 grados. Lo que quiere decir que esto vale 55 grados. Lo que me están diciendo que esa fuerza P, yo sé de antemano que si la descompongo, voy a tener, eso va a provenir de la suma de dos componentes. Una que va a ser en X y la otra que va a ser en Y. A esta componente lo voy a llamar PX y a esta lo voy a llamar PY. Me están diciendo que la componente vertical, o sea, la componente con respecto al eje Y, vale 350 libras. O sea, que me están dando ese señor. ¿Estamos claros? Y me están pidiendo entonces que determine la magnitud de la fuerza P y su componente horizontal. Recuérdense que si eso es 55, el 55 está aquí adentro, por si acaso. Eso es muy simple. Yo sé que cuando el ángulo está con la vertical, PY, que es la componente en Y, es igual a la magnitud de P por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es 55 grados. Entonces, yo sé que desde ahí automáticamente PY vale 350, P no sé cuánto vale,
y el coseno de 55. Simplemente digo que P, despejando de esa pequeña ecuación que hay ahí, sobre el coseno de 55 grados. Lo que quiere decir que P, denme un segundito, déjame terminar eso y después usted me pregunta. Dígame ahora la pregunta. Yo le iba a preguntar ahí que si yo no lo podría llevar a, o sea, a 90, restarle 55 y claro decir que sí. Y, Claro que ok. Y trabajar en vez de con 55, trabajar con este ángulo de aquí, que sería 90 menos 55, estamos hablando de 35. Ok, perfecto, ya entiendo. Sí. Claro que sí. Lo que pasa es que yo lo trabajo directamente para soltar el miedo de cuándo coseno y cuándo es seno, y soltándolo. Pero si ustedes programaran ese ejercicio en un lenguaje de programación tipo MATLAB o tipo Fortran, por ejemplo, ustedes tendrían que trabajar directamente con el ángulo, siempre desde un punto de referencia. O sea, que ese ángulo, si yo lo escribiera en ese programa, yo en vez de escribir 55, trabajo con 35. Porque cuando tú programas algo, lo programas con una única fórmula. Ok. Porque las computadoras no piensan, sino simplemente ejecutan un listado de código. P es igual a 359, dice un joven. Vamos a ver si fue que yo me equivoqué. Son 350. Digo 350 entre coseno de 55. Me sigue dando 610.206. Domingo, no sé por... Dice que P no es igual a 350. A mí me da igual 610.20. Ok, parece que te confundiste en el... Está bien, no pasa nada, para eso estamos, no te preocupes. Ahora me están pidiendo la componente horizontal. Muy simple. Yo sé que la componente horizontal es Px es igual a la magnitud de P por el seno. Por el seno, gracias. Seno, sí. Va a ser un disparate. Por el seno del ángulo, que es 55 grados. Pero ya tenemos la P. Quiere decir que ya tenemos a P exactamente por 206 por el seno de 55. Tendríamos ya la respuesta. 610.206 seno de 55. Eso me da 499.85 libras. Estoy seguro que si usted va a la respuesta del libro, esto le va a decir 500. Vamos a verla para que usted vea. Porque la respuesta del libro lo hace con los valores más altos. Y ese tiene respuesta. Espérense que se frizó esta cosa. Ahora sí, ya volvió. Ok, estamos hablando del 2.30 y qué? 2.30. 30. Mírenlo ahí. Si hago, lo pego donde hice el ejercicio. Mírenlo ahí. Dice 610. ¿Qué yo le dije? 610 AP y 500. Porque yo hago muchas aproximaciones diferentes a las que nosotros hacemos. ¿Alguna duda? ¿Ve qué sencillo es este ejercicio? Bastante simple y sencillo. O sea, no es tampoco una cosa del otro mundo. Y ahí si queremos buscar la resultante, entonces sería no la es que raíz la resultante cuadrada. P. No es que la resultante P. Okay. Recuérdate que yo te están dando las dos componentes. Te están dando la componente vertical, que es PY. Tú calculaste. Si tú la quieres calcular, tendrías que trabajar con PY y P y te tendría que dar 610. ¿Estamos claros? Profesor, una pregunta. En el ejercicio dicen directamente que PY es igual a 350. Léelo. Míralo ahí donde está. Por favor, el que escribió la línea roja, que la borre. Léelo. Si tú lees, el cable AC ejerce sobre AB una fuerza P dirigida a lo largo de la línea AC. Si se sabe que P debe tener una componente vertical, igual a 350 libras, determina la magnitud de P y ve su componente. ¿Estamos claros? Señores, recuerdo que el uso del lapicito cuando vayan a hacer una pregunta, por favor, y cuando la escriban, ustedes lo borran. Es muy simple de borrarlo. Donde usted está el lapicito, te van a ver seguro una borra o van a ver un zafacón, le dan ahí y le dan a borrar todo. Y cuando borre todo, va a borrar todo lo que usted rayó. Utilicen esa herramienta
es cuando el ejercicio te viene encargado como algo parecido como esto. Me doy la explicación. Profesor, mire, yo no entiendo, prendo el lapicito, yo no entiendo esto. Ustedes te señalan lo que no entienden y ahí yo lo veo. ¿Estamos claros? En caso contrario, para que después los otros compañeros puedan ver todo bien, no lo usen. Por favor. Ok, continuamos, señores. Vamos, ya con esto terminamos lo que sería las componentes rectangulares. Algo muy importante de entender, ya con los conocimientos que acabamos de impartir entre hoy y el lunes, ya ustedes son capaces de hacer la práctica que yo le marqué. Nótese que la primera parte de la práctica es trigonométrico, paralelogramo, método del triángulo. Segunda parte que le marqué es componentes rectangulares. O sea, que es lo que yo acabo de dar hoy. O sea, que ya ustedes son capaces, en teoría, de hacer esa práctica para el viernes de la semana que viene. Nótese que tienen mucho tiempo. O sea, le marcamos el tiempo suficiente para que no exista ninguna razón específica de por qué no entregar la práctica a tiempo. ¿Estamos claros? Y les recuerdo que el que no entregue la práctica a tiempo ya perdió esa práctica automáticamente. Y ya ustedes saben que están perdiendo puntos y eso es indebido. O sea, de los 30 puntos ya están perdiendo quizás 3 puntos, 2 puntos, no sé, va a ser en función de la cantidad de prácticas que marquemos total. Ok, ya entendiendo eso, vamos a hablar de lo que vamos a continuar en la materia. ¿Y de qué vamos a continuar? Voy a dar una pequeña introducción hoy para el jueves que viene, el martes que viene, excúsenme, podamos trabajar directamente con los ejercicios y empezar lo que sería el espacio. Nótese que todo lo que hemos trabajado ha sido en el plano. Luego vamos a trabajar el espacio y cuando terminemos el espacio con el equilibrio de una partícula en el espacio, ya prácticamente podemos decir que terminamos la unidad 2. Finalizando la unidad 2, que yo espero finalizarla más tardar el jueves de la próxima semana, arrancaríamos inmediatamente lo que sería la unidad 2, o sea, la unidad 3 de su programa, que viene siendo la unidad 2 de la plataforma. ¿Estamos claros? Entonces vamos a lo que realmente todo lo que hemos hecho nos ha preparado, que es para determinar el equilibrio de la partícula en el plano. O sea, para hacer una explicación bastante rápida, denme un minutico. Para determinar el equilibrio de una partícula es muy simple. Vamos a imaginarnos que yo tengo la partícula A, B, C, la letra como yo quiera llamarla. Y esa partícula tiene N fuerzas, muy parecido al concepto de fuerza resultante. Ustedes saben que si yo aplicara la fuerza resultante a esa partícula, yo voy a llegar a la conclusión que la fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas. Pero ¿qué pasa? Eso es cierto si esa partícula que estamos analizando no está en equilibrio. Ahora, si esa partícula está en equilibrio, esa fuerza resultante debería ser igual a 0. Por el concepto de la primera ley de Newton, que un cuerpo se mantendrá en reposo siempre y cuando necesite una fuerza externa que lo cambie su estado. O también otra forma de decir, la primera ley de Newton, si todas las fuerzas aplicadas a ese cuerpo son igual a 0. Es otra forma de hacerlo. Pero si nosotros vemos que la fuerza resultante ahora es igual a 0, yo sé que por definición la fuerza resultante yo la puedo componer en Fr de X más FRY J, lo que quiere decir que para que eso sea 0, cada componente de esta tiene que ser igual a 0. O sea, lo que quiere decir que si expandimos ese concepto, yo sé que FRX es la sumatoria de todas las fuerzas en X y FRY es igual a toda la sumatoria de fuerzas en Y, entonces me quedarían las dos condiciones que me plantean el equilibrio en componentes rectangulares. La primera condición es que la sumatoria de las fuerzas en X deben ser 0 y la sumatoria de todas las fuerzas en Y deben ser 0. Y esas dos condiciones son las que me van a establecer a mí cuando un cuerpo está en equilibrio. Y todo eso partiendo del concepto de que la suma de todas las fuerzas deben ser igual a 0.
¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Nótese que es prácticamente lo mismo que hemos hecho anterior. Lo que pasa es que antes, cuando hacíamos sumatoria de fuerzas, me daban un valor. Y ahora, cuando hacemos sumatoria de fuerzas, ellas no me van a dar un valor. Tienen que darme obligatoriamente igual a 0. Si no dan 0, eso implica que ese cuerpo no está en equilibrio. Nosotros estamos analizando el estado de reposo o el estado de equilibrio de dicha partícula. Si se entiende eso claramente, vamos a hacer un pequeño básico ejemplo para dejarlo hasta aquí y continuar el martes que viene para no emocionarnos y darle un poquito más de tema. Entonces vamos a dar un primer ejercicio, un primerito. Si usted lee la parte 2.9 de su capítulo, le va a plantear exactamente lo mismo que yo le estoy planteando. Le van a hablar de la primera ley de Newton, le van a hablar de que las sumatorias de fuerzas son igual a 0 ahora y eso se descompone en 2 y demás cosas. Le van a dar unos pequeños ejemplitos, de donde empiezan de una vez con otro ejemplo. Entonces nosotros vamos a ir directamente, esa parte de la literatura yo se la dejo a ustedes para que ustedes la lean. Vamos a hacer 244. Ok, si hacemos el 244, entramos al Paint, vamos a borrar esta pizarra y hagamos ese ejercicio. Nótese que normalmente la partícula que vamos a analizar es la partícula donde coinciden todas las fuerzas. En ese caso, si yo veo la figura 2.44 donde coinciden todas las fuerzas, es el punto C. Y no obstante, es el mismo mandato te hace el comentario que respecto a esa partícula C. Fíjense que dice, en C se amarran dos cables que se cargan como se muestra en la figura. Determine la tensión AC y BC, aunque no lo dice directamente, para que la partícula esté en equilibrio. Para hacer eso, vamos a ir a lo que sería algo llamado diagrama de cuerpo libre, que no le he hecho ese comentario anteriormente porque ya ustedes han trabajado con ese mismo concepto en física básica. El diagrama de cuerpo libre, para los que no se acuerdan, no es más que una representación gráfica del estado de fuerza que está sometida, en este caso, la partícula. Si fuera un cuerpo rígido, sería el estado de fuerza respecto a un cuerpo rígido. En este caso, la partícula, como la partícula es C, esa partícula C tiene aplicada, lo vamos a poner en rojo, 3 fuerzas. La fuerza de 500, una tensión que sería la tensión AC, otra tensión que sería la tensión BC. Para entenderlo claramente, vamos a dibujar mis ejes de referencia. Ok. Yo sé que un eje paralelo a este, que es este eje que estoy dibujando, como eso vale 50, tiene que valer 50 grados. Como eso vale 30, eso tiene que valer 30 grados. Lo que quiere decir que esto valdría 50 grados y esto valdría 30 grados. Llamémosles, escúchame, se me fue demasiado fino. Llamémosles otra vez. Vamos a llamarle a esa fuerza de 500 igual, qué sé yo, a F1, para tenerle un nombre. Lo primero que tenemos que hacer que es descomponer esa fuerza en sus respectivas componentes. Lo que quiere decir a que a TAC la voy a decomponer en X y TAC la voy a decomponer en Y. TACX, como estamos en el segundo cuadrante, es negativo. ¿A qué va a ser igual? A la magnitud de TAC, que no sé cuánto vale. Porque como el ángulo está con el eje vertical, entonces sería con el seno de 50. En este caso, sería positivo TAC coseno de 50. Lo que quiere decir que la primera sería seno de 50 menos 0.766 TAC y la segunda sería coseno de 50 0.643 TAC. Ya decompuse la primera tensión. Voy a decomponer ahora la segunda tensión. TBC X y TBC Y. Como está otra vez con el eje vertical, o sea, con el eje Y, y está en el tercer cuadrante, ambas son negativas, sería TBC seno de 30 grados, y aquí sería menos TBC coseno de 30 grados. Sin temor a equivocarme, el seno de 30 es 0.5, el seno de 30, 0.5,
Lo comprobé. Deme un segundito, déjame escribir esto. Después tú me haces la pregunta. Dígame tu pregunta ahora. Yo tengo una duda. ¿Por qué el seno de 50 en TAC? O sea, la primera tensión, del grado de 50 es negativo. Porque está en el segundo cuadrante. Si yo dibujo un eje de referencia, es el vector que estoy dibujando, ¿verdad? Es el vector que yo voy a decomponer. Ese vector va a tener dos componentes. Sí. La X, que va negativa. a ser en esta dirección, por eso es negativo, y la Y, que es positiva. Pero coseno no es X y seno es Y. No, recuérdate que lo dijo su compañero ahorita. En el plano, también en el eje vertical. Mira, fíjate, volví al principio. Mira la función asterisco, esta que está aquí. Ese es el ángulo que yo tengo, que está con la vertical. Lo que quiere decir que ese ángulo y este ángulo son iguales. Nota que si yo calculo el coseno, voy aquí, calculo el coseno de beta. El coseno de beta, ¿qué va a ser igual? Al cateto adyacente, que en este caso va a ser FY, sobre mi hipotenusa. Nota que fíjate que FY va ahora con coseno de beta. Eso ocurre porque el ángulo que queda adyacente ahora, el cateto que queda adyacente es FY y el cateto que queda puesto es FX. Lo que quiere decir que todo lo que tenga que ver con FX será seno, como está planteado ahí, y todo lo que tenga que ver con FY sería coseno. Por eso es que se invierte, porque el ángulo ya no está con la horizontal, sino está con la vertical. Si vuelvo a mi ejercicio, ya entendí, me doy cuenta que los ángulos están con la vertical y no con la horizontal. ¿Está claro? Sí. ¿Entendiste? Excelente. Ahora, F1. Nótese que F1 solamente tiene coordenadas en X. Por tanto, y es positiva, por tanto sería 500 newton. Y si pongo F1Y, por ejemplo, por complacer a alguien, tiene que ser 0 porque no tiene componente en el eje de las Y, por complacerlo. Pero realmente F1 solamente está en la dirección X. Aplico mis condiciones de equilibrio. Mi condición de equilibrio dice que la primera es que la sumatoria de todas las fuerzas en X tiene que ser 0. Por lo mismo que decir, menos 0.766 TAC más 0.643, ¿qué más? Un error. 0.5, porque tenemos las fuerzas en X, TBC, más 500, igual a 0. El 0.5 negativo. Negativo. Usted tiene toda la razón, jefe. Vamos a borrarlo. Usted tiene toda la razón. Es negativo y negativo. Ahora, multipliquemos todo por menos y pasemos el 500 para aquel lado. Si multiplicamos todo por menos, me va a quedar aquí 766 TAC. Aquí me va a quedar más 0.5 TBC. Y ese 500 que era negativo pasa para aquel lado positivo. Y a eso le vamos a llamar ecuación número 1. ¿Por qué? Porque no sé quién es TAC ni sé quién es TBC. Por tanto, no puedo hacer absolutamente nada en este momento. Entonces, vamos a determinar la sumatoria de las fuerzas en Y y lo vamos a hacer 0. Las fuerzas en Y que yo tengo son 0.643 TAC menos 0.866 TBC y no tengo más nadie, por tanto es igual a 0. Si de ahí yo pongo una en función de la otra, por ejemplo, TAC va a ser igual. Eso está restando, pasa para aquel lado sumando. Y lo que está multiplicando, pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Y eso lo sustituimos en la primera. Efectivamente. Yo tengo entonces entre 0.643, que eso da 1.347 TBC. Y eso le vamos a llamar ecuación número 2. Claro. Entonces lo que hacemos ahora es que sustituimos 2 en 1. Si sustituimos 2 en 1, estamos diciendo que 0.766 TAC, pero TAC es 1.347 TBC, más 0.5 TBC, igual a 500. De ahí yo puedo decir que TBC, claro, sumo, como son iguales, o sea, están son TBC ambos, sumo los escalares que están acompañando a TBC, y lo paso para aquel lado dividiendo, me quedaría que TBC es igual a 500 entre 0.766 por 1.347 más 0.5. Eso da
1.531, 1.532 que diga. Digo ahora 500 entre 1.532. Eso me da que 3 veces es 326.371. Sustituimos Newton, eso entonces en la sustituyendo TBC de lado. TBC en 2, o Claro. sea, aquí Sí. tendríamos que TAC es 1.347 por 326.371, lo que implica que 326.371 por 1.347 me da como resultado, vamos a verificar primero que haya hecho todos los datos bien, exactamente, 139.622 Newton. Y ya tengo lo que me pidieron, que fue el valor de TBC y el valor de TAC para que la partícula en C esté en equilibrio. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, jóvenes. Sí, maestro. Estoy escuchando. ¿De dónde salió el 1.532? 1.532. Si yo hago, fíjense que este tiene TBC y este tiene TBC. Primero yo multiplico S por S y le sumo 0.5. Y este es Claro. 1.532. Lo que pasa es que yo le hice en una sola línea y lo mandé para aquel lado de una vez dividiendo. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay pregunta, Está claro, está claro. eso implica que ya vamos a continuar aquí otro ejercicio más la semana que viene. Y continuamos. Manuel, esta clase se está grabando desde que comenzamos y siempre yo la subo a la plataforma. Yo la subo, por ejemplo, ahora mismo lo que va a hacer ella, por cierto, dejemos de grabar porque esto no tiene ya importancia lo que vamos a hablar.